o a través de LinkedIn. Ahora bien, con mucho gusto quiero presentarles a Antonio Madrid, quien es nuestro expositor para el día de hoy y quien abordará, como lo mencioné anteriormente, el tema de reflexiones y aprendizajes que nos dejó la pandemia. Antonio tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito de recursos humanos en diferentes compañías globales y nacionales en España, Argentina y México. Actualmente Antonio es el director de recursos humanos de Organización Soriana. Cuenta con una licenciatura en Psicología y otra en Ciencias del Trabajo por la Universidad de Murcia. Es máster en Dirección de Recursos Humanos y máster en Prevención de Riesgos Laborales por el Centro de Estudios Financieros de Madrid. Además, ha realizado diversos programas de alta dirección en ESADE, IS y el HS de París. Es autor de diversos artículos publicados en diferentes revistas profesionales y también es coautor de varios libros como Estrés Profesional y Estrategias de Prevención y Habilidades Gerenciales, Análisis del Estilo Competencial del Directivo. Fue reconocido por Mundo Ejecutivo como uno de los 20 CHROs más destacados de México en las ediciones 2019 y 2020. Es miembro de AMEDIR, de la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano y de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Les agradecemos que nos dejen las preguntas que vayan teniendo a lo largo de esta conversación en la sección de preguntas y respuestas, y al final del webinar estaremos dedicando un tiempo para responder, ojalá, a todas estas preguntas. A nombre de toda la audiencia y del equipo de Minu, le damos a Antonio la más cordial bienvenida por estar con nosotros hoy. Le agradecemos mucho. Adelante, Antonio, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bienvenidos y bienvenidas a todos los asistentes y muchísimas gracias al equipo de Minu y especialmente a Pedro Borda por considerar que algunas de las reflexiones que quiero compartir con vosotros en la mañana de hoy pues pudieran resultaros interesantes. Voy a mencionaros 10 en concreto reflexiones que en mi caso concreto, y comparto de manera muy especial con vosotros, son unas reflexiones que yo compartía con mi equipo en diciembre del 2020, un año especialmente duro para todos, pero para nosotros al interior de la organización también. Nosotros nos había tocado ser un giro esencial a lo largo de toda la pandemia. No paramos, es decir, todos nuestros colaboradores y colaboradoras pues estuvieron dando servicio en todas nuestras tiendas, en todos nuestros centros de distribución, con el objetivo de asegurar la cadena de suministro para todos los mexicanos y para todas las mexicanas a lo largo de la pandemia, ¿no? Entonces, pues bueno, pues había sido un año especialmente con mucho trabajo, con mucha dureza, con mucha toma de decisiones, pues indudablemente pues tratando como máxima pues asegurar la salud y bienestar de nuestros colaboradores en momentos complejos en los que no teníamos la opción para todas las personas que trabajan con nosotros en nuestras tiendas y en nuestros centros de distribución que estuvieran en formato home office. Es decir, eso no aplica para nuestro giro. Entonces, estas reflexiones de cierre de año que yo compartía con mi equipo son estas mismas que voy a compartir con vosotros en el día de hoy y que a lo largo de todo este año también me han servido para postearlas en LinkedIn e indudablemente pues que estuvieran al acceso de todo el mundo y bueno, al igual que en mi caso concreto, al igual que para todo mi equipo, pues el objetivo era contribuir, ¿no? a que todo el mundo pudiera reflexionar acerca de estas cuestiones y sobre todo que se convirtieran en aprendizaje, ¿no? Yo creo que el pensamiento es condición suficiente, pero no necesaria si no se convierte en acción, si no se convierte en comportamiento. Una vez dicho esto, la primera reflexión, el primer aprendizaje que creo que tenemos que hacer como personas de recursos humanos, como personas que gestionamos a personas,
Es que la salud y el bienestar de nuestros colaboradores es lo primero. Yo creo que es muy lícito pensar en la parte muy más alta, ¿no?, de la famosa pirámide de Maslow, ¿no?, donde teníamos en la parte de arriba, ¿no?, la autorrealización, ¿no?, las necesidades de relación interpersonal. Y creo que en muchas ocasiones en recursos humanos damos por sentado de que hay determinadas cuestiones más relativas a las necesidades básicas, y en este caso concreto la salud y el bienestar de todas las personas estaría dentro de esa parte más baja de la pirámide motivacional de Maslow. Y creo que la pandemia vino a recordarnos a las personas que gestionamos a personas lo importante que es establecer unas condiciones de trabajo digno y por ello no olvidar todo lo relacionado con la salud y el bienestar de nuestros colaboradores y colaboradoras desde un punto de vista, un sentido amplio, ¿no?, tal y como lo define la Organización Mundial de la Salud en su definición de salud, ¿no?, que es el bienestar, es el equilibrio en tres planos claramente diferenciados, ¿no? Primero el plano físico, la salud física; por otro lado la salud mental, la salud psicológica; y por otro lado también todas las necesidades sociales y de relación que tenemos todas las personas. Por lo tanto, primera reflexión y aprendizaje: recordarnos que la salud y el bienestar de las personas es y debe ser lo primero en cualquier estrategia y en cualquier política de gestión de personas, ¿no?, de recursos humanos. La siguiente reflexión a compartir con vosotros es algo que en muchas ocasiones se dice, pero que en muchas otras ocasiones no se hace, no se lleva a la práctica. Y es que la persona debe de estar en el centro de cualquier decisión, en el centro de cualquier estrategia, de cualquier política, no solamente de recursos humanos, sino de cualquier compañía, ¿no? La tan manida frase de que el capital humano es el activo más importante de la empresa, pues realmente no solamente hay que decirlo, no hay que mencionarlo en exclusiva, sino que también hay que ponerlo en marcha en cualquier iniciativa o en cualquier acción. ¿Esto cómo se consigue o cómo debería lograrse? Pues estableciendo una cultura, unos valores donde sistemáticamente en cualquier decisión que haya que tomar trascendente para el negocio, tanto en lo positivo como en muchas ocasiones en la parte no tan positiva, pues la persona tiene que estar en esa discusión y por lo tanto también cualquier decisión, cualquier acción que se tome tiene que ir en consonancia con ello, ¿verdad? La tercera reflexión es liderar con propósito. Como bien sabéis, hay diferentes escuelas, diferentes corrientes en torno al liderazgo. Todas son muy válidas, todas son muy interesantes, pero yo creo que la pandemia ha puesto de manifiesto algo mucho más aspiracional, algo mucho más trascendental en todo lo que tiene que ver con el liderazgo de personas, con el liderazgo de equipos, ¿no? Y ese liderar con cierto propósito. Lógicamente hay que alcanzar unos objetivos y yo creo que esa es la esencia del liderazgo, ¿no? Gestionar a personas para conseguir determinados objetivos, determinados resultados. Pero cómo logramos esto, cómo hacemos esa consecución de objetivos, creo que es algo realmente importante como para que efectivamente se establezca ese propósito, ¿no? Esa misión, esa aspiración, ese sueño. Yo creo que todas las personas a lo largo de esta pandemia, pues en muchas ocasiones nos hemos preguntado el para qué, ¿no? El para qué tenemos que hacer esto, ¿no? Hemos perdido seguramente la relación, el contacto físico
compañeros, con superiores. Por lo tanto, tremendamente importante que los líderes asumamos esa responsabilidad de, insisto, no solamente conseguir esos objetivos, esos resultados, sino el cómo tenemos que hacerlo y el cómo tenemos que inyectar esa adrenalina a nuestros equipos con ese propósito del para qué vamos a conseguir esos resultados, ¿no? que nos mueve a ellos. En cuarto lugar, yo colocaría o centraría la importancia que tiene la gestión de las emociones. A lo largo de estos meses, ya casi años, en los cuales todavía vivimos, todos hemos experimentado muchísimas emociones, algunas de ellas de las que seguramente no estamos muy acostumbrados, ¿no? Como pueda ser la incertidumbre, como pueda ser el miedo, como pueda ser el temor. En muchas ocasiones, yo particularmente cuando platicaba, cuando tomaba decisiones con mi equipo, con mis compañeros de comité de dirección, pues sentía que en muchas ocasiones detrás de determinadas preguntas muy interesantes y muy necesarias en ese momento, pues realmente había emociones, ¿no? No solamente se pretendía obtener una respuesta a esa pregunta, sino que de algún modo se pretendía obtener algo que ayudara a gestionar esas emociones por cada uno, por cada persona, ¿no? Es decir, pues ¿qué ocurre, ¿no? si el sistema de ventilación no funciona correctamente en nuestro centro de trabajo y el virus anda por ahí suelto, ¿no? Pues más allá como digo, de esa pregunta, de tratar de obtener una respuesta a la misma, pero realmente había mucho sentimiento, ¿no? Como miedo, como temor, como incertidumbre, como, oye, ¿qué pasará realmente si no tomamos una decisión correcta y adecuada, ¿no? Detrás de esto, pues hay unas cuestiones muy básicas, ¿no? A la hora de gestionar nosotros mismos o de autogestionarnos nosotros mismos nuestras propias emociones y sobre todo contribuir y ayudar al resto de colaboradores del equipo a cómo gestionar sus emociones, ¿no? Lo primero es no reprimir esas emociones, ¿no? Es decir, no se trata de no sentir miedo, no se trata de no sentir incertidumbre, se trata de percibirla. Efectivamente, me está afectando algo que tradicionalmente no me ha afectado, como es esa incertidumbre o ese miedo. Pues hay que comprender qué es lo que estás experimentando y sobre todo lo que hay que hacer es tratar de dirigir, de manejar esa emoción desde un punto de vista positivo, ¿no? Ya lo decía Aristóteles en su obra de Ética a Nicómaco, decía, oye, cualquiera puede enfadarse, eso es muy sencillo, pero enojarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso es ciertamente bastante complejo, ¿no? Eso es de lo que se trata la parte de la gestión de las emociones cuando indicamos que efectivamente pues hay que regularizarlas, ¿no? Hay que gestionarlas. La quinta reflexión que yo particularmente he reflexionado mucho acerca de ella y que he tratado de que se convirtiera en aprendizaje, que se convirtiera en comportamiento, en acción, como mencionaba anteriormente, es que el cambio no tiene fecha ni de inicio ni de finalización. Mucho se habla de los entornos VUCA, ¿no? De los entornos que son ambiguos, inciertos, volátiles, como si esto fuera algo nuevo. Bueno, pues esto ya en la década de los años 90 el ejército norteamericano ya aplicaba esto, ¿no? Después de la Guerra Fría, no es algo nuevo, ¿no? Por mucho que nos digamos que esto es algo, ¿no? El entorno
pospandemia o la nueva normalidad está regido bajo un entorno VUCA, ¿no? Un entorno VUCA ya veníamos años y hace décadas gestionando en torno a ello. Tradicionalmente, no sé si os acordáis, cuando se hacían procesos de gestión del cambio, de change management, siempre se decía, bueno, pues vamos a iniciar el proceso de gestión del cambio, es decir, tenía una fecha de inicio, vamos a realizar una serie de acciones y llegará un momento en el que terminemos con este proceso de cambio, ¿no? La pandemia ha venido a resaltar aún mucho más que después de esta situación que hoy se llama pandemia, se llama COVID-19, mañana se llamará de una forma determinada. Se solapará con otra situación incierta, una crisis en el mercado, una situación política cambiante, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos ya que empezar a ser conscientes de que los procesos de cambio no tienen fecha de inicio ni fecha de finalización. Es decir, estamos en una situación que podríamos describir como inestabilidad dinámica y continua y, por lo tanto, la manera en la que cada uno de nosotros tenemos o deberíamos tener capacidades y cómo afrontar esta situación estamos en una situación de cambio constante, continuo, como decíamos, esa inestabilidad dinámica y continua. Por lo tanto, la manera en la cual tenemos que desempeñarnos no es pensando que esto tuvo un inicio en marzo del año 2020 y tendrá una finalización en un determinado momento. No, ahí habrá una situación con la que convivamos y entonces tendremos que gestionar pues otra crisis u otro reto. Por lo tanto, remarcamos muy mucho, bajo mi punto de vista, el cambio no tiene ni fecha de inicio ni fecha de finalización, ¿no? La siguiente reflexión sería la sexta, y aquí déjame que cite al escritor uruguayo Mario Benedetti, ¿no? donde decía también hace ya algunas décadas, y es una frase que creo que viene a describir muy bien la situación por la que hemos y por la que estamos todavía pasando, pues en su quote decía que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas, ¿no? Entonces, ante esa situación que impera, ante esa inestabilidad dinámica y continua que mencionaba anteriormente, pues tenemos que tener en cuenta que seguramente cobran mucha relevancia determinadas habilidades blandas o soft skills, pero bajo mi punto de vista hay dos que son imprescindibles. No es que sean deseables, sino que son imprescindibles, ¿no? Me refiero a la flexibilidad y a la capacidad de adaptación que pueden llegar a convertirse en el germen de otras muchas habilidades, ¿no? Como por ejemplo pueden ser la resiliencia, el liderazgo, pero insisto, ante esta nueva realidad o a esta inestabilidad dinámica y continua, la flexibilidad y la adaptación es algo que tiene que ser de manera imprescindible. Es decir, cada uno de nosotros, independientemente del trabajo que realice, de la posición que ocupe, del nivel de responsabilidad que tenga, debe de ser algo imprescindible, porque de lo contrario sí que es cierto que se va a sufrir mucho. Se va a sufrir mucho porque vamos a estar cuestionándonos continuamente de por qué este cambio, por qué esta nueva situación, por qué esta nueva realidad es la que existe, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es dotarnos de muy buen armamento, de muy buenas habilidades blandas para poder afrontar. En ese sentido, la flexibilidad y la adaptación, pues digo así de tajante, no es que sean deseables, sino que son imprescindibles. En séptimo lugar, o la séptima reflexión, aprendizaje, que bajo mi punto de vista debería dejarnos la situación por la que hemos atravesado a lo largo de estos meses, es algo que creo que
estado mal enfocado en el pasado, ¿no? En el pasado hemos hecho hemos puesto mucha atención, mucho foco en la capacidad de aprendizaje. Creo que la capacidad de aprendizaje en entornos estables pues es una muy buena solución. Pero en entornos como los que hemos descrito anteriormente, dinámicos, inestables, ambiguos, con incertidumbre, creo que más que la capacidad de aprendizaje, lo que cobra gran relevancia es la capacidad de desaprendizaje. Es decir, conocimientos y experiencias anteriores que nos han servido para solucionar una determinada situación, una determinada problemática que se daba en un contexto predeterminado, predefinido o que era muy estable, pues indudablemente era un gran valor añadido. Pero como el contexto, la solución, la situación son radicalmente diferentes a cualquiera que hayamos podido conocer en el pasado, creo que esas experiencias y esos conocimientos nos pueden dar la realidad de una manera diferente. Entonces, creo que hay que tener una gran capacidad para desaprender, para despojarse de aquello que nos sirvió en un contexto, en una situación X, definida y radicalmente diferente a la que tenemos ahora mismo, y tenemos que ser muy hábiles a la hora de, primero, desaprender para poder aprender nuevas circunstancias, ¿no? Como yo menciono, creo que enfrentarse sin ataduras a realidades mucho más complejas y retadoras, pues requiere nuevas habilidades, ¿no? Y como paso previo a todo esto, pues desaprender aquello que ya no me resulta tan útil, ¿no? Creo que en este nuevo contexto, pues el valor reside más en cómo afrontar esa nueva situación y qué necesito para ello, no tratando de adoptar pues como antes ocurría, ¿no? Ese copy-paste y, pues mira, pues aquello que utilicé en aquel momento, en aquella situación, me va a venir bien para solucionar esto, ¿no? Creo que tenemos que ser muy humildes en ese sentido y despojarnos de aquellas cuestiones que sinceramente pueden no resultarnos tan útil ante esta nueva situación, ¿verdad? La siguiente reflexión, la número 8, sería las decisiones individuales afectan al grupo. Yo creo que en esta pandemia hemos podido comprobar cómo determinados comportamientos individuales, desde el punto de vista de seguridad y salud, tanto si eran positivos como si no eran tan positivos, no solamente me afectaban a mí, sino que afectaban al resto de personas que pudieran estar a mi alrededor, ¿no? Y pongo determinados ejemplos, ¿no? Pues, oye, ¿guardaba el distanciamiento social, sí o no? ¿Utilizaba mascarilla, sí o no? ¿Me lavaba frecuentemente las manos, sí o no? Todas estas decisiones individuales, tanto si se hacían correctamente como si no se hacían correctamente, no solamente existía un riesgo para ti individualmente, sino que pudiera conllevar y poner en riesgo a las personas que estaban a tu alrededor. Yo creo que extrapolado esto al mundo de la empresa y extrapolado esto al ámbito de la gestión de personas, pues cobra una gran relevancia, cobra un gran aprendizaje de cómo todas las personas que estamos insertas en una organización, en un equipo de trabajo, pues poner en valor cómo nuestras decisiones y el hecho de no tomar una decisión ya es una decisión, no solamente afectan a tu comportamiento individual, afecta a los resultados que obtienes, sino que pueden afectar bien positivamente, bien negativamente a todas las personas que hay a tu alrededor, ¿verdad? En noveno lugar, yo destacaría la siguiente reflexión, ¿no? Y es, hay que hacer que las cosas ocurran, ¿no? Como
como yo digo, practicar el arte de la ejecución. Yo creo que hasta antes de la pandemia se daba demasiada importancia a la estrategia, se daba demasiada importancia a lo estratégico, ¿no? De hecho, mencionábamos siempre en los entornos de recursos humanos, oye, pues, ¿estás trabajando más en la parte estratégica o estás trabajando más en la parte operativa? Sin menospreciar el valor añadido que tiene pensar un poquito en el medio o largo plazo, pero no hay que descartar que la ejecución tiene que darse en el corto plazo. La pandemia ha requerido que tomemos muchas decisiones inmediatamente, como por ejemplo, hay que sacar de un día para otro a todos las personas que trabajan en el corporativo, hay que enviarlas a casa a que trabajen en home office. No, es que inmediatamente todo el mundo tiene que llevar mascarilla y tenemos que buscarlas porque probablemente no hay cubrebocas en ninguna parte del mundo. Había que tomar muchas decisiones muy rápidas en el corto plazo y muy operativas. Por lo tanto, creo que la pandemia nos ha venido a demostrar que la estrategia tiene que tener un plazo mucho más corto. Es decir, creo que no tiene sentido hablar de estrategias a 3-5 años. ¿Quién sabe cómo será el mundo dentro de 3-5 años? ¿Quién sabe cómo será la empresa dentro de 3-5 años? ¿Quién sabe cómo pensaremos dentro de 3-5 años por esa inestabilidad dinámica y continua que os mencionaba anteriormente? Por lo tanto, la estrategia creo que tiene un horizonte mucho más cortoplacista, mucho más estrecho. Y como esas estrategias tienen un plazo de caducidad mucho más cercano, llegan en muchas ocasiones a confundirse con las decisiones tácticas y operativas que tenemos que tener. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, creo que la estrategia y la ejecución son inseparables, son las dos caras de la misma moneda y hay que gestionarlas. Por lo tanto, creo que sin ejecución, sin acción, pues no hay estrategia que valga. Por lo tanto, creo que lo que se ha requerido y se va a seguir requiriendo próximamente es directivos, ejecutivos y profesionales cada vez entregando en el corto plazo y haciendo que realmente sean realidades aquellas visiones o aquellas estrategias que anteriormente pues estaban a más largo plazo. Y en último lugar, y ya creo que ahí será buen momento para abrir el debate, yo creo que eso es lo más rico de la intervención que yo pueda hacer en el día de hoy. En último lugar, y no por ello menos importante, pero para mí la reflexión número 10 y el aprendizaje número 10 que deberíamos todos hacer, es un consejo, os invito a ello, es que hay que relativizar un poquito más y tenerle menos miedo al fracaso. ¿De acuerdo? Creo que el miedo incapacita. Creo que el respeto, por el contrario, pues sí que te da cierta precaución a la hora de ejecutar y a la hora de tomar ciertas decisiones, pero no te incapacita como el miedo. Creo que el miedo te llega a paralizar y hay que perderle un poquito ese temor a que las decisiones que cada uno de nosotros podamos tener pues puedan no resultar como habíamos esperado. Creo que estos meses hacia atrás pues todos hemos tomado un montón de decisiones que había que tomar. Éramos inexpertos, no teníamos práctica en gestionar pandemias, no teníamos práctica en gestionar COVID-19, podíamos haber gestionado otro tipo de crisis o de situaciones complejas en el pasado, pero ninguna como esta. Y por lo tanto creo que había dos opciones, o quedarnos de brazos cruzados y no hacer nada. Creo que esto no era real, no era factible cuando había pues algo tan preciado, ¿no? Como eran vidas humanas en juego. Y la otra era tomar decisiones con el ánimo de que fueran positivas, pero si no lo eran, no
no pasaba nada, automáticamente había que tomar otro tipo de decisiones diferentes, alternativas, porque insisto, ¿no? Nadie teníamos la certeza de que cualquiera de las decisiones que fuéramos a tomar pues fuera tan positiva como nosotros entendíamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la reflexión número 10 debe ser tropieza, cáete, pero levántate rápidamente, ¿no? Es decir, no asume que tropezar y caerte es algo propio de todas aquellas personas que tomamos decisiones, no pasa nada. Pero sobre todo, una vez que te has caído, no te quedes lamentándote, ¿no? Sino que realmente pues tienes que volver a tomar otro tipo de decisiones que sean mucho más acertadas y aprender del error que hayas cometido, ¿no? Yo creo que las buenas intenciones son lo que realmente cuenta y por lo tanto eso para mí es el principal motor, la energía que nos tiene que hacer llevar a no dejar de intentarlo sistemáticamente con el ánimo de, pues oye, si te equivocas, pues no pasa nada y rápidamente, pues establece una opción diferente, una opción alternativa para conseguir realmente lo que te hayas propuesto, ¿no? Pues bajo mi punto de vista, estos son, como os decía, ¿no? Algunas reflexiones que yo hacía a finales del año pasado, que compartía con mi equipo, que también pues, ha sido un placer compartir con vosotros en el día de hoy. Y el ánimo no es otro que compartir con vosotros estas reflexiones en primera persona que yo realizaba y sobre todo si estoy de acuerdo con todas ellas o con algunas de ellas, como yo suelo decir, ¿no? O sea, no solamente quedarnos en el pensamiento, ese es el primer paso, sino que ese pensamiento se traduzca en comportamiento y en acción y ahí es donde realmente llegaremos a la conclusión de que esas reflexiones se han convertido realmente en aprendizajes. Pues muchas gracias, Antonio, por estas reflexiones, además de muy interesantes, creo que muy útiles para todos, para toda la audiencia que tenemos. Hemos recibido a lo largo de tu conversación y como parte del registro muchísimas preguntas de diferentes temas. Vamos a tratar de darles paso a responder la mayor cantidad posible. Voy a irte enumerando algunas, si te parece. Creo sí, que una muy interesante que creo que pues tiene que ver con todas las reflexiones que has mencionado es cómo cuidar la salud emocional del empleado. Ya, esto es algo que últimamente creo que gracias a la pandemia, al igual que a la pandemia hay que acusarla de otras muchas cosas malas y negativas que nos ha dado, creo que también hay que ser justos y mirar siempre la botella medio llena, no medio vacía. Y ha venido a remarcar la importancia que tiene para todos, para cada uno de nosotros, y luego sobre todo si trabajamos en el ámbito de las personas, de la parte psicológica, de la parte mental, ¿no? Yo creo que hay como dos gestiones claramente diferenciadas. Una la parte más emocional, y ahí recordar que os compartía una reflexión, un aprendizaje acerca de la gestión de las emociones, y otro lo que tiene que ver claramente con todos los sistemas de organización que tenemos establecidos en nuestras compañías y que puedan afectar pues, a una carga mental o a una fatiga mental al colaborador, ¿no? Desde horarios, turnos, vacaciones, cargas de trabajo, formas de organizar. No solamente pues estas cuestiones afectan negativamente o positivamente a la salud física, sino también a la salud mental, ¿no? Y en la parte correspondiente a la gestión de las emociones, porque muchas veces se confunde pues en los problemas psicológicos, ¿no? La parte más de personalidad o la parte más emocional. La parte emocional
vuelvo a reiterar lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Por un lado, la identificación en las emociones, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo incertidumbre, miedo, temor a lo nuevo, falta de adaptación. Primero es cómo lo percibo, cómo lo siento. Y posteriormente es cómo puedo ayudar a gestionar y a regular adecuadamente esto, ¿no? O sea, todo el mundo, todos, hemos sentido cosquilleo en el estómago en nuestro primer día de trabajo en una empresa nueva, ¿no? Es decir, pues en este caso concreto, es decir, cómo ayudamos desde los departamentos de personas, los departamentos de recursos humanos a hacer mucho más llevable, mucho más asumible ese primer día que todos hemos tenido cuando alguien se incorpora a nuestra compañía, ¿no? De temas de onboarding, etcétera, etcétera. Esos serían mis dos consejos. Excelente, gracias. Voy a integrar ahora en dos preguntas que me parece que se complementan bastante bien. Y es, por un lado, nos preguntan cómo podemos cambiar la perspectiva de los colaboradores ante el retorno. Y creo que si estás de acuerdo se puede integrar muy bien con esta misma perspectiva de cómo cambiar la mentalidad de los líderes. O sea, creo que hay una integración importante entre los colaboradores y los líderes relacionado con la perspectiva y la mentalidad ante el retorno y la nueva normalidad, digamos. Mira, fíjate, bajo mi punto de vista, todo lo que tiene que ver con el retorno habla mucho de emociones, ¿no? Es decir, nosotros cuando iniciamos el retorno a las oficinas de nuestro corporativo, pues detrás, como decía anteriormente, ¿no? Detrás de la pregunta de qué sistema de ventilación tienen las oficinas, pues realmente pues había un tema de inseguridad, de temor a si las condiciones son las adecuadas, si me voy a contagiar, si no me voy a contagiar, etcétera, etcétera. Entonces, creo que lo fundamental es identificar cuáles son las emociones, cuáles son las cuestiones que realmente están preocupando a todos nuestros colaboradores y a partir de ahí darle solución, ¿no? Creo que pues hay, insisto, ¿no? Hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre, hay determinadas cuestiones que creo que hay que resolver e ir ganando en transparencia. Luego, lógicamente, pues hay algunas cuestiones como diseñar un retorno en fases, donde el porcentaje de personas vaya aumentando poquito a poco, lógicamente todas las medidas de seguridad que ya conocemos, pero para mí lo más importante sería qué es lo que puede estar preocupando a nuestros colaboradores acerca del retorno, ¿no? Y en relación a la segunda pregunta que mencionabas, la mentalidad de los líderes. Yo creo que más que una mentalidad es una incapacidad a cómo liderar equipos en el remoto, ¿vale? Pues hemos estado acostumbrados a que nuestros líderes, cuando querían solucionar algo, iban a la oficina o iban al escritorio de su colaborador para preguntarle determinada cuestión, para resolver determinada situación. Cuando había algo realmente importante, nos citaban a todos en una sala donde nos juntamos y donde nos reuníamos y tomamos determinadas decisiones, ¿no? Entonces, lo que hay detrás es no sé cómo gestionar equipos en remoto y, por lo tanto, la solución que debemos de aportar desde recursos humanos es te voy a mostrar cómo gestionar equipos en remoto donde pierde relevancia la presencialidad, donde gana relevancia la autonomía, la flexibilidad y, sobre todo, la confianza en los colaboradores de que van a entregar lo que tienen que entregar cuando tienen que entregar, ¿vale? Entonces, eso para mí le llamaría más que mentalidad, le diría cómo liderar, cómo ayudarlos a liderar
equipos en remoto. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Creo que justamente hablando de esa parte de trabajo remoto, hay una pregunta muy interesante aquí, es si el trabajo remoto justamente será considerado como un beneficio o seguirá siendo más como un privilegio. Mira, yo creo que hay dos maneras de ver el trabajo en el remoto. Uno como beneficio, como bien menciona la persona que hacía la pregunta. Beneficio en el sentido de decir, oye, pues tengo un tema de salud en casa, donde tengo que atender a mi familiar y dame chance de trabajar los próximos 15 días en remoto, ¿no? Eso es un beneficio, indudablemente. Y la otra parte es verlo como organización de trabajo. Es decir, puedo organizar a mis equipos para que puedan trabajar en remoto y esto me pueda acceder al mejor talento que exista independientemente de que esté físicamente en un lugar o en otro. Eso es una forma de organización muy relevante, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre en recursos humanos, yo siempre que me hace la pregunta, oye, ¿qué es para ti en lo que te puede quitar el sueño? ¿Qué es para ti lo más relevante en recursos humanos? Para mí, desde hace ya muchos años, es la guerra por el talento, ¿no? Llegar a acceder a ese profesional que es el más adecuado para llevar a cabo determinada cuestión. Por lo tanto, aquí ya te da igual que trabaje, que viva en China, que viva en Sudáfrica o que viva en Europa. Por lo tanto, tú quieres hacer a esa persona y esto implica que no lo vas a movilizar al país donde estás, no vas a movilizar familia, no vas a movilizar a nada y por lo tanto te permite organizarte de una manera determinada. Entonces, bajo mi punto de vista, pues habría dos cuestiones. Uno, efectivamente, es una manera de organizarse y dos, puede llegar a ser un beneficio para el colaborador. Sí. Perfecto, Antonio. Relacionado un poco con lo que estás mencionando, tenemos un par de preguntas que creo que pueden ayudar a complementar un poco y es, una de estas dice, se habla mucho de que el home office había venido para quedarse, pero ha costado adaptarse y sobre todo hacer una buena estrategia que funcione para cada empresa. ¿Será que les está costando salir de la caja a los empresarios? Mira, yo creo que ha habido o están ocurriendo tres cuestiones que pueden estar afectando a que el home office pudiera ir por otro camino diferente al que se visualizaba hace unos meses atrás. Uno es, bajo mi punto de vista, el contexto regulatorio, normativo. No digo que no tenga que haber una norma, no digo que no tenga que haber una regulación que deje muy claro cuál es la regla del juego, tanto para empresas como para colaboradores. Pero creo que este marco normativo, este marco regulatorio, si es muy inflexible, creo que asusta un poco tanto a colaboradores como a empresas y a directivos, ¿no? El otro aspecto que yo mencionaría es que hay un reto, como mencionaba anteriormente, organizativo. Hay que organizar el trabajo de una manera diferente a cómo se organizaba presencialmente. Y esto, si no se hace, lo más sencillo es decir home office, ¿no? Creo que hay otro tema muy importante y es cómo nuestros líderes tenemos que enseñarles y tenemos que mostrarles el camino para gestionar la organización del trabajo y a sus equipos en remoto. Y el tercer aspecto, pues yo creo que es idiosincrásico de la naturaleza humana. Y yo creo que la naturaleza humana, pues al final conlleva relación, conlleva cercanía. Y yo creo que
también psicológicamente hablando y emocionalmente hablando, creo que todos estamos esperando la tan ansiada fecha donde si no lleguemos a decir el COVID ha terminado, sí que, oye, esto está ya tan controlado y con determinadas medidas básicas, pues puedes volver a salir a hacer, entre comillas, tu vida normal, ¿no? Y entre el hacer tu vida normal, considero que también está pues ese contacto o esa relación física, ¿no? Perfecto, gracias. Yo creo que siguiendo un poco con esta línea, hay una pregunta, Antonio, que se relaciona un poco más con la búsqueda del talento. Y básicamente la pregunta es que si crees que las contradicciones en el corto y mediano plazo y la búsqueda de talento rebasen las fronteras derivado del teletrabajo y del home office. Perdón, ¿te importaría volverme a repetir? Sí, dice, ¿crees que las contradicciones en el corto mediano plazo y la búsqueda de talento rebasen las fronteras derivado del teletrabajo y el home office? Sí, yo creo que sí. Al final, ante la escasez de talento, al final las empresas, las organizaciones, los directivos, siempre tenemos que poner en marcha determinados planes de acción para conseguir ese talento, tanto en número como en calidad, ¿no? Y si efectivamente se nota que hay cierta escasez de talento y esto conlleve romper barreras geográficas y barreras físicas para poder acceder a ese talento, y eso implica una organización diferente, estoy totalmente seguro que será una realidad. Sí. Perfecto, gracias. Creo que nos quedan unos minutos para un par de preguntas de cierre. Y hay dos muy interesantes. Una se refiere a qué estrategias digitales se pueden implementar para poder incrementar el compañerismo y la confianza entre los colaboradores. Compañerismo y confianza entre colaboradores. Así es. Bueno, pues esto es una tarea bien difícil, ¿no? Yo creo que en cuanto a ese compañerismo, déjame traducirlo a un trabajo en equipo, ¿no? Yo creo que lo que nos toca a todos es ver dónde están los puntos de unión que existen entre áreas, entre departamentos, entre compañeros dentro de la misma dirección, que impacta al resto, ¿no? Yo en ese sentido traigo muy buenas experiencias a lo largo de mi carrera de que ciertos objetivos y por lo tanto ciertos incentivos estén ligados no solamente a la contribución individual y personal, sino de algún modo sean objetivos compartidos, y para conseguir ese objetivo necesites de otra persona a tu alrededor, ¿no? Entonces, para mí eso sería muy interesante, ¿no? Esa labor de trabajo en equipo. Y luego la parte que tiene que ver, creo, con un tema más social, más cualitativo, pues ahí hay que desplegar todas las acciones desde el punto de vista de cultura de empresa, de lograr todas esas activaciones y todas esas dinámicas que inciten a que haya pues una mejor relación, ¿no? Social entre todas las personas que formamos parte de la organización. Perfecto, gracias. Y yo creo que para cerrar, esta es una pregunta muy interesante, que nos dicen que si estas reflexiones y estos aprendizajes que nos dejó la pandemia prevalecerán en el tiempo. Pues mira, te iba a dar una respuesta muy polite, pero mira, no tengo una respuesta cerrada, soy muy honesto. Mira, yo creo que el hombre, como dicen por ahí, es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, ¿no? Entonces, yo tengo mis dudas, sinceramente, pero insisto, yo creo que soy una persona
positiva, realista, y quiero pensar que sí, quiero pensar que va a pesar mucho más la profundidad de estas reflexiones, la puesta en marcha de las mismas, y creo que indudablemente va a ser un valor diferenciador, un valor añadido para aquellos que llevemos a cabo estas reflexiones y estos aprendizajes, ¿no? Indudablemente que sí. Yo creo que, insisto, pues esta pandemia pues ha sido muy cruel con muchos aspectos relacionados con salud y económico, pero creo que hay que capitalizar muchísimo los aprendizajes que cada uno de nosotros debemos de haber llevado a cabo, ¿no? Y en ese sentido, creo que se van a convertir en un compañero de viaje para futuras situaciones que van a ser invaluables. Entonces, yo quiero pensar que sí, aunque a veces también me surge la duda, como a cualquiera, decir, oye, se nos olvidará todo esto, pero insisto, quiero ser positivo y quiero ser realista, y creo que realmente nos vamos a llevar un buen bagaje de aprendizaje, ¿no? Excelente. Pues no, nos resta nada sino agradecerte, Antonio, por estas reflexiones, por compartir con nosotros y con toda la audiencia estos aprendizajes tan valiosos. Tuvimos un grupo muy nutrido hoy, muy participativo, muchas preguntas. Desafortunadamente, pues por el tiempo y el respeto hacia todos, no pudimos contestarlas todas, pero tratamos de resumir la mayor de las inquietudes. Vamos a compartir con todos ustedes que se conectaron, nos acompañaron, la grabación de la presentación para que puedan revisar nuevamente estas notas tan interesantes que nos compartió Antonio. Entonces, nuevamente, Antonio, muchas gracias por acompañarnos, por tu participación, y a toda la audiencia, igual los que nos han acompañado a lo largo del año en estos webinars. Con este terminamos el ciclo de este año calendario. Ya tenemos muchas conversaciones muy interesantes planeadas para arrancar desde el mes de enero. Entonces estaremos compartiendo con todos ustedes uno a uno los que vamos a estar teniendo. Entonces, nuevamente, gracias a todos por su participación, por las preguntas, por conectarse. Mil gracias, Antonio, y esperamos nuevamente poder contar con tu presencia en alguno de estos webinars y estos aprendizajes y estas reflexiones tan interesantes que nos has compartido. Oye, muchas gracias a vosotros y sobre todo a la audiencia. Encantado. Muchas gracias a todos. Buen día.